No recuerdo el nombre exacto del mes. Solo sé que era una temporada en la que el calor ya no aprieta igual y la noche cae antes, como si el cielo tuviera prisa por cerrarse. Fue en uno de esos ciclos extraños, cuando el monte huele a tierra vieja y los grillos cantan con una insistencia casi nerviosa, que mi unidad y yo recibimos la orden de movernos hacia una ranchería perdida en los márgenes de la costa, cerca de un poblado al que los mapas llaman La Chacala, aunque los viejos del rumbo lo nombran distinto cuando creen que nadie escucha. El camino hasta allá no aparece completo en los registros. Hay tramos donde la brecha se vuelve apenas una cicatriz de polvo entre el monte bajo, con huizaches torcidos, palmas resecas y piedras blancas que reflejan la luna como si alguien hubiera regado huesos por el suelo. La carretera, en esos rumbos, no guía, observa. Cada kilómetro recorrido se siente como un permiso concedido a regañadientes. Desde el primer retén improvisado, una caseta abandonada con una cruz oxidada clavada al frente, supimos que no era una comisión normal. El silencio era demasiado espeso. Ni radios locales, ni perros, ni música lejana. Solo el viento arrastrándose entre los matorrales, como si repasara nombres que no debían pronunciarse en voz alta. La ranchería apareció de golpe, sin anuncio. Un puñado de casas bajas, de bloc sin pintar, con techos de lámina que crujían incluso sin viento. Algunas tenían veladoras encendidas a plena noche, no por devoción festiva, sino como quien deja una luz prendida para que algo no se acerque. En una esquina, una capilla diminuta con la puerta cerrada y una imagen cubierta con tela oscura. Nadie reza ahí después del anochecer. Eso lo supe sin que nadie me lo dijera. Los habitantes nos miraban desde lejos. No con desconfianza, sino con una especie de lástima antigua, como si ya supieran algo que nosotros aún no. Una mujer mayor fue la primera en acercarse. No preguntó nuestros nombres ni nuestra procedencia. Solo dijo, en voz baja, casi sin mover los labios: aquí no solo tienen que cuidarse de los hombres armados. Nadie respondió. El entrenamiento enseña a no reaccionar ante frases vagas. Pero ella continuó, mirando hacia el cerro que se levantaba detrás de las casas, una masa oscura sin forma clara, como si la noche se hubiera acumulado ahí durante generaciones. Eso otro, no entiende de órdenes ni de uniformes. Uno de los míos soltó una risa nerviosa. La mujer no se inmutó. Cuando escuchen pasos donde no hay nadie, no los sigan. Cuando sientan que el monte los llama por su nombre, no contesten. Y si ven algo cruzar el camino sin tocar el suelo, recen lo que sepan, aunque no crean. Nadie pidió explicaciones. En esos pueblos, explicar es invitar. Nos instalamos en una casa vacía, al borde de la ranchería. Desde ahí se veía la brecha que sube al cerro y una vieja gasolinera abandonada, con el letrero caído y las bombas abiertas como bocas secas. Dicen que ahí se aparecen sombras cuando la luna está en cierto punto, pero nadie quiso confirmarlo. Esa primera noche, mientras ajustaba mi equipo, escuché algo que no entraba en ningún manual. Un murmullo que no venía del exterior, sino del suelo mismo, como si la tierra respirara lento, hondo, esperándonos. Pensé en todas las advertencias que no quedaron registradas en los informes. En los rezos que los viejos murmuran sin enseñar. En las promesas que se hacen al pasar ciertos cerros y nunca se cuentan después. Y entendí, demasiado tarde, que no habíamos llegado para imponer presencia, sino para ser puestos a prueba. El monte ya nos había visto llegar. Y la noche. La noche todavía no terminaba de cerrarse. La noche terminó de caer como cae una sentencia, sin ruido, sin anuncio, sin posibilidad de réplica.
Las luces de la ranchería se fueron apagando una por una, no como quien duerme, sino como quien se esconde. Solo quedaron las veladoras temblando detrás de algunas ventanas y el resplandor lejano, enfermizo, de la luna filtrándose entre nubes bajas. El cerro frente a nosotros dejó de ser un montón de tierra y piedra. Con la oscuridad, adquirió peso. Presencia. Una forma de atención silenciosa que se sentía en la nuca, en los hombros, en la respiración que de pronto se vuelve consciente. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos que desde ahí algo nos observaba, midiendo cada movimiento, cada palabra mal dicha. Montamos guardias como dicta el protocolo, aunque esa noche el protocolo se sentía inútil, casi ofensivo. El radio funcionaba a ratos, con interferencias que no parecían técnicas, susurros arrastrados, chasquidos que recordaban a pasos sobre grava y silencios demasiado largos entre una señal y otra. Uno de los muchachos juró escuchar su nombre entre la estática. Le ordené que no volviera a mencionarlo. Cerca de la medianoche, o lo que nosotros creímos que era medianoche, el viento cambió. No se levantó, se detuvo. Los grillos callaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El aire se volvió denso, cargado de un olor viejo, mezcla de humedad, copal apagado y algo más, algo que no pertenece al presente. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. No venían de la brecha ni del monte. Venían desde abajo, desde el suelo endurecido del patio, como si alguien caminara justo bajo la tierra, siguiendo el perímetro de la casa. Pasos lentos, medidos, respetuosos incluso. Como los de alguien que conoce el lugar y sabe que no debe apresurarse. Apuntamos linternas. Nada. Los pasos siguieron. Uno de mis compañeros murmuró un Padre Nuestro sin darse cuenta. Otro apretó los dientes con tanta fuerza que pude oírle crujir la mandíbula. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí algo peor. Los pasos se detenían cada vez que alguno de nosotros respiraba más fuerte, como si aquello escuchara, aprendiera. Desde el cerro llegó entonces un sonido distinto. No era un aullido ni un grito. Era más bien un arrastre de aire, un lamento contenido, como si el monte exhalara despacio después de haber guardado silencio durante siglos. La brecha que sube comenzó a verse más clara, iluminada por la luna, y tuve la certeza, una certeza que no nació de la lógica, de que nos estaba invitando. Recordé las palabras de la mujer. Cuando el monte los llama por su nombre, no contesten. Y fue ahí cuando alguien contestó. No diré su nombre. No porque no lo recuerde, sino porque decirlo todavía me produce una presión en el pecho, como si algo respondiera del otro lado. Él dio un paso al frente, apenas uno, como hipnotizado. Juró después que vio una figura recortada contra el cerro, quieta, esperando. No tenía forma definida, solo una densidad distinta de la noche, una sombra que no se movía aunque el mundo siguiera girando. ¿Vieron eso?, susurró. Nadie respondió. Porque todos lo vimos, a nuestra manera. Las veladoras de las casas cercanas se apagaron al mismo tiempo. La capilla crujió, como si alguien hubiera empujado desde adentro. Y desde la gasolinera abandonada llegó un eco metálico, un golpe seco, como de algo grande rozando las bombas oxidadas. Entonces entendimos que no se trataba de una presencia aislada. Era el territorio completo, activándose. No atacó. No gritó. No se mostró. Solo cerró el cerco. Los pasos bajo tierra comenzaron a rodearnos más rápido. El aire se enfrió de golpe. Sentí como el miedo se volvía antiguo, no personal, sino heredado,
como si en mis venas despertara el recuerdo de otros que huyeron de lo mismo sin saber nombrarlo. Alguien dijo que debíamos retirarnos al amanecer. Otro respondió que el amanecer no siempre llega igual a estos lugares. Yo levanté la vista al cerro una vez más y supe, con una claridad que me heló la sangre, que aquello que nos observaba no tenía prisa. Nosotros sí. Y aún así, la noche no nos iba a dejar ir tan fácil. El tiempo dejó de avanzar como lo hace en cualquier otro lugar. No hubo amanecer anunciado por gallos ni por cambios de luz. Solo una larga suspensión, como si la noche hubiera decidido quedarse a vivir con nosotros. El reloj marcaba horas que no se sentían reales y cada minuto pesaba distinto, como si el territorio los masticara antes de dejarlos caer. Decidimos movernos antes de que la inmovilidad nos terminara de enraizar. Salir de la casa fue como cruzar un umbral que no sabíamos que existía. El aire afuera estaba más frío, más húmedo, cargado de un olor a hojarasca pisada y ceniza vieja. Nadie habló. Hasta las armas parecían ajenas, demasiado ruidosas para un lugar donde el silencio manda. La brecha hacia el cerro nos recibió abierta, demasiado abierta. No había marcas recientes de llantas ni huellas humanas, pero el suelo mostraba zonas hundidas, como si algo pesado hubiera pasado sin dejar forma clara. Las piedras blancas brillaban con un resplandor opaco, y entre ellas aparecían pequeños montículos de tierra removida, alineados como pasos que no se atrevieron a salir del todo. Fue entonces cuando lo vimos moverse. No cruzó frente a nosotros. No salió del monte. Simplemente cambió de lugar. Una sombra que antes estaba pegada al cerro apareció más cerca, entre los matorrales, respetando siempre la distancia exacta que mantiene la atención despierta. No tenía rostro, pero sentíamos su mirada. No tenía cuerpo, pero el aire a su alrededor se ondulaba, como cuando el calor se levanta del asfalto. Recordé historias que escuché de niño, contadas en voz baja, junto al fogón. De guardianes antiguos que no castigan por maldad, sino por irrupción. De cosas que no persiguen, porque saben que el que entra, ya está dentro. Uno de los míos tropezó. No cayó por una piedra. Cayó porque el suelo se hundió bajo su bota, como si la tierra hubiera abierto una boca lenta. Lo jalamos antes de que el hoyo se cerrara, pero en su pantalón quedó marcada una huella que no era de barro ni de polvo, era negra, seca, con un olor a humedad profunda. Desde el monte llegó un murmullo. No palabras. No lenguaje humano. Era más bien una vibración grave que se sentía en los huesos, como un tambor lejano tocado bajo la tierra. Las casas de la ranchería crujieron a la distancia. La capilla dejó escapar un golpe seco, como si alguien hubiera tocado desde adentro una sola vez. Y entonces comprendí algo que nadie nos enseñó en el adiestramiento. No todo encuentro es un enfrentamiento. Algunos son juicios. Otros, advertencias finales. Me quité el casco. No por valentía, sino por respeto. Sentí el frío directo sobre la cabeza, el peso de la noche sin intermediarios. Cerré los ojos y murmuré lo único que me vino a la mente, una promesa vieja, aprendida sin saber cuándo, dirigida no a un Dios específico, sino al lugar mismo. No pedí perdón. Pedí permiso. La sombra se detuvo. El murmullo bajó de intensidad. Los pasos bajo tierra se alejaron lentamente, como si algo regresara a su sitio original. El viento volvió, tímido, probando si podía moverse otra vez sin provocar ofensa. Nadie habló hasta que la brecha nos escupió de vuelta al camino principal, cerca de la gasolinera abandonada. Ahí,
bajo el letrero caído, encontramos algo que no estaba antes, un pequeño montón de piedras acomodadas en círculo, con una rama seca al centro, orientada hacia el cerro. Una señal. No de bienvenida. De límite. Nos retiramos sin mirar atrás. Porque en esos lugares, mirar atrás es aceptar que algo te siga. Nunca regresé a esa ranchería. Supe después, por rumores, por silencios prolongados en conversaciones ajenas, que otros llegaron en distintos momentos, con distintas intenciones. Algunos no entendieron las advertencias. Otros sí, pero demasiado tarde. El cerro sigue ahí. La brecha también. La carretera observa, paciente. Hay noches, sin embargo, en las que el recuerdo vuelve solo. No como pesadilla, sino como llamado tenue. Un olor repentino a tierra húmeda. Un silencio que cae en mitad del ruido cotidiano. Y sé que, de alguna forma, el territorio recuerda que estuvimos ahí. Por eso cuento esto ahora. No como informe. No como explicación. Lo cuento como se cuentan las cosas que no deben olvidarse, alrededor de una fogata invisible, cuando la noche se acerca demasiado y el viento parece escuchar. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Las historias viajan por caminos que no vemos, se meten en casas, en autos, en audífonos y despiertan lo que estaba dormido. Si sientes que algo de este relato se movió dentro de ti, no lo ignores. Compártelo, para que el eco no se quede solo. Y si decides quedarte cerca del fuego, suscríbete a este espacio donde las voces antiguas todavía encuentran paso. Porque aquí, en Chamán, no contamos historias para asustar. Las contamos para recordar que el territorio escucha. Y que algunas noches, la noche responde. Gracias por confiar. Gracias por escuchar. Y que el camino te reconozca cuando regreses a casa.